El CECATI-11 presenta la videoconferencia La importancia del cuidado del agua en nuestra comunidad. Muy buenas tardes, compañeros. Bienvenidos a esta videoconferencia a cargo de la bióloga Sonia González. Les voy a compartir un poquito de lo que ella realiza actualmente. Es la bióloga Sonia González. Ella es docente en la Universidad Tecnológica de México. Es coordinadora en sustentabilidad en la Dirección General de Obras, Desarrollo Urbano y Sustentabilidad en Azcapotzalco, y además es prestador de servicios profesionales en la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Y el día de hoy nos trae una información importante respecto al cuidado del agua en el marco del 21 de marzo, Día Mundial del Agua. ¿Ok? Entonces le damos la bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada, por la información que nos va a compartir, y pues le cedo el micrófono. Muchas gracias, Karen. Buen día a todos. Les voy a compartir aquí una información. A ver, dice no compartir. Esta. Uy, pero acá está. Sí pueden ver todos mi pantalla, ¿verdad? Sí, sí se ve. Ok. Muchas gracias. Pues bueno, como ya nos comentaba la licenciada Karen, conmemoramos o reconocemos lo que es el Día Mundial del Agua todos los 22 de marzo de todos los años. Y este fue un día que fue establecido, el reconocimiento del día fue establecido por la Organización de las Naciones Unidas desde 1993. Esto con el propósito de crear conciencia sobre la importancia, pues, del agua, pero enfocada principalmente al agua dulce, y de esta forma promover un uso responsable de la misma. ¿Por qué es importante el agua? Pues bueno, todos sabemos que este recurso tan vital es importante para que todos los seres podamos vivir, y que esta agua pues debe de estar limpia, asequible, ya que es importante para mantener una buena salud y una buena alimentación. Todos los alimentos que se producen, tanto la carne como las verduras, para que ellas puedan llegar a estar de esa forma, pues requieren del agua. Es también fundamental que nosotros tengamos acceso a ella para poder tener una higiene y de esta forma pues también prevenir aquellas enfermedades. A nivel ya más global, pues va a mantener lo que son los ecosistemas, como los ríos, los bosques, los mares. Y finalmente, pues bueno, si recordamos estas cadenas tróficas en donde teníamos un productor, un consumidor y un desintegrador, vienen aquellos productores que para poder desarrollarse, que son las plantas, pues requieren del agua. Luego los consumidores, que somos nosotros, pues nos vamos a comer a esos productores que tienen agua, y además necesitamos administrarnos agua. Y finalmente vienen los descomponedores, esos que nos regresan al polvo eres y en polvo te convertirás, que lo que hacen pues es regresar ciertas moléculas al ambiente que tenemos pues nosotros, incluyendo el agua. Entonces, pues esta agua es fundamental, el agua para la vida es indispensable. Dentro de los objetivos de este Día Mundial, del reconocimiento de este día, es eso: promover el uso responsable y consciente del agua, que garanticen el acceso del agua limpia y segura para todas las personas, el que haya una protección de aquellos componentes en el ecosistema que mantienen estas cadenas tróficas, que son ríos, lagos, manantiales y acuíferos, y sensibilizarnos un poco sobre los problemas relacionados con el agua y la contaminación de la misma. Hay agua en el planeta, claro, hay muchísima agua en el planeta. El detalle aquí es que la mayoría del agua que existe en el planeta se encuentra en forma salada, ¿no? O sea, cuando nosotros vamos a la playa, vemos ese inmenso mar lleno de agua salada, y es muy poquita la que se encuentra dulce. Tan solo el 2,5% del agua que se encuentra en todo el planeta está dulce, y de ese 2% que se encuentra dulce, no toda tenemos acceso nosotros, ¿no? Casi el 70%, 69,7%, está congelada, se encuentra dentro de lo que son los glaciares.
Sin embargo, pues cada año estos glaciares aumenta la temperatura, ¿no? Y esa temperatura hace que esos glaciares se derritan y estos glaciares se encuentran flotando en el mar. Entonces eso genera que esa agua que era dulce se convierta en agua salada. El 0,3% de ríos y arroyos y el 30% de lo que son los acuíferos. De todo este total, solamente del agua dulce, que es solo el 2,5%, solo el 0,007% es disponible para consumo humano. Entonces, pues eso nos da como resultado que tengamos muy poquita agua y que esa agua disponible para nosotros, gran parte se encuentra sucia también, ¿no? Entonces, es importante que nosotros hagamos conciencia de cómo utilizamos esta agua y que pequeñas acciones, si las hacemos todos en conjunto, sí puede ayudar a contrarrestar esa contaminación o esa pérdida de agua dulce que se convierte en agua sucia o agua salada. ¿Cuál es uno de las gran problemáticas que se encuentran a nivel mundial relacionados con el agua? Es que en muchas regiones hay escasez de agua. O sea, aunque la ley nos dice que esa agua debe de ser limpia, asequible, pues hay lugares dentro de la ciudad o los estados que el agua es racionada. No todos tienen acceso al agua todo el día, por un lado. Y por otro lado, no siempre esa agua que llega está limpia, ¿no? Hay momentos en los que el agua llega a salir café o con metales pesados o con un exceso de cloro, entonces no siempre hay acceso al agua en todas las regiones. Por otro lado, esta mancha urbana pues va creciendo totalmente y entonces nos encontramos con edificios de 15, 20 pisos con 10 torres y entonces esta gentrificación da como resultado, una, el peso, ¿no? Que ese edificio se vuelve un edificio pesado y otra es que es una pequeña área geográfica la que demanda una gran cantidad de agua. Entonces, el hecho de que las ciudades cada mes estén aumentando más, esto pues trae como consecuencia también una extracción superior de agua. El cómo se lleva esta contaminación del agua, ¿no? Hacia los ríos, los lagos, mantos acuíferos. Por ejemplo, una de las prácticas que nosotros hacemos a diario, indispensable, es que deberíamos de tomar alrededor de 2 litros, 2,5 litros de agua simple todos los días. Sin embargo, cuando nosotros al baño vamos de 2 a 3 a 5 veces al día. Cada que nosotros jalamos ese desagüe, estamos tirando, dependiendo de las cajas, desde 6 hasta 25 litros, que es agua limpia, ¿no? Entonces no hay un control en ese manejo de esa agua. Entonces sí es necesario que nosotros busquemos alternativas desde lo local, lo regional y lo nacional para poder cuidar, reutilizar y ahorrar esa agua en nuestra vida cotidiana, nuestra vida diaria. La estructura donde nosotros nos encontramos habitando, la mayoría somos de aquí de la Ciudad de México o Estado de México o esta área metropolitana, pertenecemos a lo que en algún momento fue una cuenca. Esta cuenca, y es un poquito irónico a veces pensar que nosotros pues no tenemos agua porque toda nuestra estructura geográfica da para que nosotros tuviéramos mucha agua. Nosotros que vivimos en esta cuenca, pues esta cuenca era un sistema de 5 lagos que se encontraban interconectados en el Valle de México, que era el lago de Texcoco, el lago de Xochimilco, el lago de Chalco, Zumpango y Jaltocan, donde teníamos una combinación de agua dulce con agua salada. La cuenca donde nos encontramos habitando es una cuenca de tipo endorreica. Hay diferentes tipos de cuencas, ¿no? Endorreicas, exorreicas y arreicas. En el caso de las arreicas, pues son cuencas que se encuentran secas, ¿no? Este tipo de cuencas no es la que presentamos nosotros aquí. Las cuencas exorreicas, como aquí se ve Papaloapan, pues es una cuenca que va a salir el agua desde la cuenca hasta lo que es el mar. Y estas endorreicas, que es el Valle de México, es una cuenca que una simulación es como una ollita.
Entonces esta ollita no va a tener una salida hacia el mar, entonces el agua se queda estancada. De esta forma, estructuralmente o geográficamente, es fácil para los que vivimos en este lugar que el agua fuera almacenada y que esta agua almacenada pues fuera distribuida durante cierto tiempo en el año y entonces tendríamos disponibilidad a ella. Es lo que era el lago de Texcoco, que es esta parte central. Esta era la parte más grande de todo lo que fue la cuenca, o es la cuenca, ¿no? Y esta agua tenía agua salada. Fue parte donde se fundó México Tenochtitlan y la capital mexicana. Y una de las características muy importantes históricas de esta cuenca es que aquí, solamente aquí y en África, se ha dado de forma natural, son especies que son propias del sitio, endémicas, la espirulina. Entonces, esta espirulina es una cianobacteria que tiene en el planeta millones de años, que se desarrolla en lugares salobres, salados. Es una alga verde azulada y su función ambiental de esta alga pues es oxigenar al planeta. Nosotros pensamos, por ejemplo, que si se acabaran los árboles de hoy a mañana, pues podríamos morir por falta de oxígeno. Sí podríamos morir, pero podría ser por falta de alimentación, ¿no? Porque ellos encabezan esta parte de los productores en lo que es una cadena trófica. Pero quien se encarga de oxigenar en realidad el planeta, pues son estas algas fotosintéticas que en algún momento pues vivieron en este lago de Texcoco. Esa espirulina la colectaban, hacían una especie de tortitas y ellos se alimentaban de las mismas, ¿no? Los anahuacas. En la actualidad, pues es un alga que ya se cultiva en diferentes partes del mundo, ya que en el lago de Texcoco, pues ya no se extrae, ¿no? Hay por los años 90 que existía la fábrica de sosa cáustica y en Sosa, Texcoco. Tenían un caracol. Este caracol, pues ellos, una de las problemáticas que tenían es que la sosa salía de color verde. Entonces, pues ya trajeron a varios investigadores y es cuando se dan cuenta que esta alga, pues es un alga que es un alimento nutracéutico. Entonces logró ser uno de los mayores exportadores Sosa Texcoco a nivel mundial del alga espirulina. Ya después por conflictos internos cierra la empresa y bueno, en la actualidad pues ya no se cultiva ahí lo que es el alga espirulina, ¿no? Pero pues bueno, además de tener esta característica de almacenamiento de agua, pues también se desarrolló en esa parte de la espirulina. En Xochimilco, este fue un lago que hay todavía hay grandes reminiscencias de este lago de agua dulce. Una cosa muy importante de esta zona es que ahí se desarrolló un cultivo, una agricultura sobre el agua, igual otro tipo de siembra que no se ha desarrollado en ninguna otra parte en el mundo, y son las famosas chinampas, ¿no? Todavía podemos ir a Xochimilco y hay algunas canoas, digo, ya ahora más modernas, ¿no? Están estas chinampas, ¿no? Entonces, perdón, estas trajineras, ¿no? Que ya te ponen tu música, comes, pero pues lo tradicional era la canoa, ¿no? En toda esta parte del lago, pues había comunicación por medio de canoas, entonces todavía ahí en Xochimilco tenemos las canoas, pero todavía hay chinampas, entonces es agricultura que viene por encima del agua, ¿no? Entonces, aunque fuimos una cuenca totalmente de agua, también había agricultura y como había agricultura, pues se hacían estos pequeños islotes arriba del agua, ¿no? Chalco está conectado, acá no tenemos Chalco, Xochimilco, entonces era igual un importante sitio, como también tenía agua dulce. Chalco también fue una zona de agricultura y se encargaban de distribuir los alimentos a las demás zonas. Zumpango, que se encontraba en el norte, también de agua dulce, esta parte funcionó como un vaso regulador norte y lo que hacía, porque pues imagínense una cuenca endorreica, todo el agua ahí se va a almacenar, entonces esta parte de Zumpango como vaso regulador lo que hizo geográficamente es regular que no hubiera inundaciones dentro de Tenochtitlan. En esta parte dulce también había también agricultura, pero ahí se destacó más por lo que fue la pesca, ¿no? Y algo que tiene esta zona de Zumpango es que es un refugio para aves migratorias también.
Xochimilco tiene todavía su zona Ramsar que alberga lo que son aves migratorias. Y finalmente Jaltocan que también se encuentra hacia el norte, ¿no? Zumpango acá, Jaltocan por acá. Y pues fue una parte de comunicación, transporte y agricultura. En la actualidad, pues solo quedan reminiscencias de todos estos lagos, pero lo que sí da esta estructura geográfica de las cuencas endorreicas es que geográficamente tenemos todo lo necesario para que en algún momento se pudieran diseñar estructuras hidráulicas de captación de agua pluvial y tratamiento de la misma, ya que nuestra estructura pues nos da como para poderlo hacer, ¿no? En tiempos precuautémicos, lo que hacían es que, aunque por ejemplo Texcoco era un lago que era salobre, también tenía comunicación de agua dulce. Entonces se hacían estos grandes canales, ¿no? Todavía tenemos ahí reminiscencias del acueducto de Guadalupe, que es donde corría una gran cantidad de agua dulce. Entonces sí había comunicación de agua dulce hacia lo que eran las zonas salobres. En la actualidad, entonces, de cómo podríamos dejarlo, pues mucho menos del 1%, ¿no? Decíamos que el 0.007% es lo que nosotros tenemos como agua para disposición humana. De ese casi 1%, que estamos alejados del 1%, la mayoría de esa agua es utilizada para la agricultura. Una parte menor, el 20% aproximadamente para la industria y tan solo el 10% para lo que es el uso doméstico, ¿no? Entonces la mayoría se lo lleva a la agricultura, sin embargo, pues es fundamental. Ellos son los productores, ¿no? Estas plantas, entonces son fundamentales para que puedan crecer esas vacas que nos vamos a comer o esos porquitos que también nos vamos a comer y pues nuestra alimentación que son estas frutas y vegetales y esta agricultura algo que tiene también es que sí se desarrollan las plantas, pero esta agua también se lixivia y después pues sigue el ciclo del agua, ¿no? Que es rellenar esos mantos freáticos, evaporarse, condensarse y pues nuevamente volver a caer, ¿no? Entonces, una parte de esta agricultura también es de temporal y otra ya es de riego, manual o automatizado. Los alimentos que nosotros consumimos, además, para generarse, requieren una gran cantidad de agua, ¿no? Por ejemplo, 1 litro de leche. Para que a nuestra mesa pueda llegar 1 litro de leche, se requieren alrededor de 255 litros de agua. Mantener a la vaca. ¿Qué es o cómo se compensa esta parte? Que pues bueno, después nos vamos a comer lo que es esa carne de res. Pero si ya nos vamos a la carne de res, que es la vaca, nos subimos hasta 15,000 litros. Entonces, hay ciertos alimentos que van a tener un mayor impacto sobre la cantidad de agua que nosotros necesitamos para producir esos alimentos, ¿no? Por ejemplo, 1 kilo de arroz, 2,500 litros, una taza de café, 140 litros, una manzana, 70 litros, un jitomate, ¿no? Nos vamos igual alrededor de 90 litros. Pero ¿qué pasa, no? Por ejemplo, muchas veces encontramos esas ofertas, ¿no? Ahorita no sé ya cómo anda el jitomate, pero hace una semana el jitomate llegó a estar hasta 60, 70 pesos. Y entonces hay momentos en los que encontramos ese jitomate o aquí las manzanas más baratas, ¿no? No sé, 3 kilos por 50 pesos. Decimos, sí, dame los 3 kilos. Pero nosotros sabemos que dentro de nuestra dieta en la casa, pues ocupamos 1 kilo a la semana. ¿Qué le pasa a los otros 2 kilos? Si somos un consumidor consciente de cuánto está generando de agua el que llegue ese jitomate a mi mesa o esa manzana a mi mesa, entonces, esos 2 kilos que yo no ocupo, pues vamos a hacer una ensalada, vamos a hacer los purés y los vamos a dejar para nada más utilizarlos, vamos a congelar ya el puré y de esta forma sí utilizamos todos esos alimentos. Pero muchas de las veces ocurre que no hacemos estas estrategias y entonces 1,5 kilos de jitomate se nos termina echando a perder y entonces se va a la basura.
El que se vaya ese jitomate a la basura no solamente va a tener un gasto en los 50 pesos que costó el jitomate, sino desde que nosotros ponemos una semillita de jitomate hasta que esa semillita de jitomate se transforma en una planta de jitomate, puede tardar hasta 5 meses. Y de esos 5 meses, si 2 días no regamos esa planta de jitomate, pues esa planta de jitomate se va a morir. Entonces, es importante que pues generemos conciencia sobre lo que consumimos, sobre lo que compramos y bueno, que nos va a generar menor cantidad de agua, ¿no? Si un vaso de leche o un vaso de refresco o un vaso de agua de limón, porque el agua de limón no solamente es el consumo del agua, ¿no? Sino el consumo de limón y el consumo de agua para generar el azúcar. México de América Latina es el país que mayor cantidad de botellas plásticas consume. Entonces se ha vuelto muy común el consumir agua en botellas, o sea, agua embotellada. Entonces es importante también desde ahí generar estrategias como un purificador de agua, como el rellenar nuestras botellas. Entonces, yo considero que existen varias alternativas en tema de alimentación que nosotros podemos desarrollar para eliminar ese consumo de agua. El cómo se elaboran las telas, ¿no? Si la tela que nosotros vamos a comprar es una tela sintética, es una tela de algodón, ¿no? Ahora en las plataformas hay ropa china, por ejemplo, que es baratísima, ¿no? Pero ¿cuántas veces antes de comprar ese vestido que viene de China, que es muy barato, nos ponemos a ver cuál es la ruta, ¿no? De cuánto sale o cuál es el gasto en agua o en energía también que nos va a costar el generar 1 metro de tela de algodón a 1 metro de tela sintético. Entonces, sí considero que es importante que además de ver los precios en los productos, también veamos cuál es el daño ambiental que podemos hacer al estar consumiendo este producto, ¿no? En la actualidad, la obsolescencia programada. Antes, no sé ustedes qué edad tengan, ¿no? Tengo 40 años. Mis abuelas tuvieron un refrigerador y una lavadora toda la vida, ¿no? Mi abuela tenía una lavadora que le decían la chacachaca, ¿no? Y entonces esa chacachaca yo desde que era niña hasta que ya no estuvo mi abuela fue la misma lavadora. En la actualidad, una lavadora, ¿no? Hace unos años tuvimos que comprar una lavadora y decía, ¿no? Tiempo de vida 7 años. ¿Qué quiere decir? Que en 7 años se estima que esa lavadora ya no va a servir. Entonces, ¿cómo es posible que con tanta tecnología, si una manzana cuesta 70 litros, cuánto cuesta el metal del que está hecho mi lavadora? Y con tanta tecnología, ¿cómo es posible que ahora tenga una lavadora 7 años de vida y anteriormente duraba 40 años? Los refrigeradores también, los celulares, ¿no? O sea, los celulares ya no es que no sirvan, sino que se pone de moda otro modelo y cambiamos un celular no porque no sirva el pasado, sino porque queremos un modelo nuevo. En el caso de las computadoras, pues ocurre lo mismo, ¿no? ¿Y qué trae como consecuencia el que haya tan poquita agua y el que esa agua sea utilizada de diferente o distribuida de diferente forma? Pues esto, desigualdad. Escasez hay en todos lados, pero resulta que 2 millones de personas viven sin acceso seguro a agua potable, ¿no? Se estimaba que para el año pasado la mitad de toda la población mundial viviría en zonas con estrés hídrico y el 40% de la población mundial pues ya se ve afectada por la escasez de agua y se prevé que esa demanda pues vaya en aumento, ¿no? Hasta llegar al 55%. Entonces, no es posible que la mitad casi de toda la gente que vive en el mundo no tenga acceso a ese recurso tan importante, ¿no? Es importante que reconozcamos también que haya acaparación de agua, ¿no? O sea, no, nosotros desde lo local podemos generar estrategias para poder disminuir nuestro consumo de agua. Y a lo mejor decimos, pero ¿y si me lavo la boca con un vaso en lugar de todo el grifo de llave?
pues no pasa nada, ¿no? O sea, el que yo ahorre un litro de agua, perdón, no va a influir en nada, pero ¿qué impacto va a tener si millones de personas hacemos la misma acción? Sí va a tener un impacto sobre el medio ambiente. Los grandes acaparadores del agua son las concesiones que se otorgan. Por ahí del 1980 había alrededor de 2.000 concesiones. Por ahí del 2024 estas 2.000 concesiones pasaron a 580.000 concesiones. Entonces, pues, ¿quiénes son estos que acaparan o que tienen las concesiones del agua? El sector de bebidas y alimentos procesados son quien tienen un alto consumo de agua. La minería al cielo abierto principalmente hace un derroche de agua impactante negativamente para el medio ambiente, muy alto. El consumo de energía, una cantidad alta. La agricultura, ya lo veíamos, ¿no? En esas tablas, muy alto. Y las farmacéuticas moderados. Entonces, de estas concesiones que existen en la actualidad son ciertos sectores. Aquí, por ejemplo, ¿qué podemos hacer nosotros, no? De esos grandes acaparadores, por ejemplo, de bebidas, ¿no? Su consumo anual estimado en metros cúbicos, por ejemplo, de Coca-Cola, es de 28.203.659 metros cúbicos de agua. Minera. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros? Por un lado, estos que nos venden bebidas que son azucaradas, que tienen un impacto negativo en nuestro organismo, son embotelladas. Entonces, estos alimentos que tienen un alto consumo de agua, no lo vemos aquí si lo comparamos con otros sectores, ¿no? Por ejemplo, Danone, Nestlé, es elevado. Nosotros podríamos disminuir a lo mejor nuestro consumo en refresco y nuestro consumo en refresco pues va a tener un impacto sobre la distribución del agua, ¿no? Entonces, la minería también, ¿no? Las inmobiliarias, la agricultura, pues son aquellos que tienen altas demandas y que nosotros de forma local pues también podemos ayudar a contribuir con esa disminución de agua. El cambio climático también es algo que está afectando totalmente en la disponibilidad del agua, ¿no? Les mencionaba hace unos minutos que este cambio, ¿no? Cada año va a ser el año con las temperaturas más calientes. Entonces podemos sentirnos afortunados porque este año va a ser más frío que el año que viene, ¿no? Cada año va a ir aumentando esa temperatura. Si nosotros no ponemos un freno a cómo estamos utilizando los recursos a nivel mundial. Esta alta temperatura genera derretimiento de los glaciares, aumento en la cantidad de agua en el mar, aumento en agua salada, disminución en agua dulce. Y ya lo vemos, ¿no? Los que estamos aquí en Ciudad de México, área metropolitana, estos días han sido días muy fríos cuando tiene un par de días que ya entró la primavera. Entonces ahorita esperaríamos otro tipo de temperaturas y pues es cambio climático. El año pasado hizo muchísimo calor. Por otro lado, tenemos lo que son sequías, acidificación y por un lado, unos días no hay nada de agua, un calor extremo y lo vimos, ¿no? Los que estuvimos en la ciudad la semana pasada que granizó, no granizó ni una hora y la ciudad era un colapso, ¿no? Entonces, inundaciones. La Sierra de Guadalupe a inicios de este mes pues tuvo incendios importantes en todo lo que fue esta área pegada a la zona conurbana, ¿no? Entonces el cambio climático sí está afectando también en la disponibilidad del agua. ¿Cuáles serían algunos retos o soluciones? Gestionar de forma integrada nuestros recursos hídricos que van de la mano con otro tipo de recursos energéticos, la agricultura, la minería, ¿no? ¿Qué utilizan? Agua, devastan o destruyen lo que es el suelo, contaminación ambiental también, ¿no? Lo vemos que empieza a aumentar la temperatura.
los contaminantes aumentan y pues no podemos sacar nuestros vehículos, ¿no? Tecnologías de eficiencia en la agricultura, esto podría ayudar también a disminuir la cantidad en consumo de agua, ¿no? Por ejemplo, ya está la hidroponía, el riego automatizado que es por goteo, los acolchados que hacen que no se evapore tanta agua, reutilización y reciclaje de aguas residuales y protección de los ecosistemas acuáticos. A nivel personal y doméstico, nosotros, ¿qué es lo que podemos hacer? Desde cerrar una llave mientras no la estamos utilizando, eh, ins- actividades como lavarnos los dientes con un vaso de agua y no tener el grifo abierto. A veces abrimos la llave mientras estamos lavando los platos y en lo que acomodamos no cerramos la llave que está abierta. Ya ahora existen lo que son regaderas y grifos, duchas que son ahorradoras, también podemos irlas modificando. Cuando llueve, pues recolectar esa agua de lluvia, ¿no? Que puede ser incluso hasta en cubetas y utilizar esa agua a lo mejor para limpiar o para regar, etcétera. La reutilización del agua, ¿no? A veces lavamos nuestros vegetales, donde los lavamos directamente se va al grifo de agua, ¿no? Perdón, a la coladera de agua. Entonces, sí podemos lavar estas verduras y reutilizar esa agua. Si utilizamos ciertos jabones, por ejemplo, los jabones a base de saponificación, ¿no? Que son jabones, ciertas marcas tienen este tipo de características. Son aguas que si salen de la lavadora con ese tipo de jabón, podemos utilizarlas incluso para lavar nuestras plantas, ¿no? Reciclar aguas grises en sistemas domésticos, ¿no? Como esto, la lavadora. Promover hábitos responsables en nuestra familia, en nuestros vecinos y hacer una conciencia sobre el consumo, ¿no? A veces tenemos ese vecino o nosotros mismos salimos y lavamos nuestro vehículo con 10, 20 litros, pero está el vecino, la vecina que saca la Karcher y ya tiene media avenida llena de agua, ¿no? Que eso no, ya no lo está lavando con 10, 20 litros, está utilizando a lo mejor el 20 o 30% más del agua que nosotros utilizamos. Y algunas ecotecnologías como los baños secos también nos pueden ayudar a tener un uso eficiente del agua. A nivel comunitario y urbano, porque sí es importante que esta acción del cuidado de agua, todos hagamos conciencia que no es un acto personal, es un acto que va desde lo individual hasta lo nacional, hasta todo el mundo. O sea, todos tendríamos que estar haciendo acciones desde nuestros diferentes niveles para cuidar el agua. Entonces, a nivel comunitario o urbano, los pozos de infiltración o los jardines de lluvias en zonas urbanas pueden ayudar a que esa agua se infiltre, ¿no? Esta parte de los jardines de lluvia ayuda a que se mantenga mayor cantidad de tiempo el agua y puede estar administrando a las raíces de las plantas de esas zonas verdes urbanas. Recuperar zonas verdes o suelos permeables, ¿no? Si vamos por la ciudad, ahora es complicado que nosotros veamos ese suelo permeable o que no haya suelo. Todas las banquetas o todas las avenidas o si nosotros vamos a cubrir fuera de nuestro domicilio, pues lo hacemos con cemento. Entonces, ¿cuándo estamos permitiendo que esa agua de lluvia se pueda infiltrar? La infraestructura eficiente, como mantener y renovar redes de agua potable para evitar las fugas, ¿no? A veces si no sé, vivimos en un edificio, pues estar checando esas fugas desde donde nos administra ese grifo, nuestros tinacos o cómo va la infraestructura del edificio. Implementar sistemas de recolección o tratamiento de aguas residuales, ¿no? Ya en muchas unidades habitacionales, por ejemplo, manejan lo que son los ramales o plantas para el tratamiento de sus aguas, que sus aguas residuales del edificio no se vayan directamente hacia la coladera, sino ya manejan estas plantas o ramales. Una planificación urbana o sostenible en estos desarrollos inmobiliarios, que aparte son carísimos, ya comprar un departamento nuevo en la Ciudad de México es carísimo, entonces que parte de esos millones que cuestan esos departamentos, si se fueran a buscar una estrategia de cómo mandar el agua más limpia antes de que se vaya a todo lo que es la red urbana.
El autoconsumo es algo que también puede hacer que nosotros disminuyamos la cantidad de agua, porque si nosotros comemos fresitas y esas fresitas vienen de Celaya, estamos gastando el agua de la fresa para producir propiamente la fresa, pero estamos ocupando también agua para el empaque de la fresa, agua para el traslado en camión de la fresa, agua para ese refrigerador antes de que nosotros lleguemos a comprar el empaque con fresas adentro. Entonces, el hecho de que nosotros generemos o produzcamos en la medida de nuestras posibilidades hasta cilantro nada más, puede disminuir de esta forma directamente nuestro consumo de agua. Promover los techos verdes, los pavimentos permeables. En la ciudad se la pasan haciendo obras públicas, entonces estas obras públicas podrían ser enfocadas a repavimentar con estos pavimentos permeables, ¿no? Para poder permitir la infiltración de esta agua. A nivel industrial y agrícola, pues las tecnologías de agua, como la recirculación de agua en los procesos industriales, los sistemas de riego eficientes por goteo o aspersión controlada en la agricultura, el tratamiento de estas aguas residuales en los procesos industriales o en el riego y la evitar contaminar los acuíferos y cuerpos de agua, el estar monitoreando, pues esto puede contribuir significativamente a reducir la contaminación del agua. Y el seguimiento de una legislación ambiental, ¿no? En este ámbito industrial y agrícola, sí debe de haber constantemente nuevas reformas para poder disminuir esta parte, ¿no? ¿Cuáles son algunos retos y soluciones a nivel gubernamental y regulatorio? Pues reformar las leyes de agua, generar políticas que sean de uso sostenible. Hay concesiones de agua que tienen posibilidad a renovarse hasta 3 veces. Las concesiones pueden ser de 50 hasta 100 años, entonces imagínense una empresa extrayendo de un pozo 150 años continuos, pues ya cuando entregan la concesión ya no tiene agua ese pozo. Entonces, a lo mejor regular esta parte de las concesiones que como lo vimos ahí en la gráfica, pues tiene muchos años que hay concesiones, ¿no? Desde el 90 antes. Entonces, regular esta parte de la legislación que ya tiene un tiempo considerable, entonces siempre es bueno renovar, a generar políticas de conservación de ríos, lagos, humedales para recarga de acuíferos, la recuperación de las zonas lacustres y mantener cauces naturales es importante también para que nosotros podamos seguir lo que es el ciclo del agua. O sea, ese ciclo del agua, como su nombre lo dice, tiene un ciclo. Entonces, como bien lo dice, ¿no? La materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma, así el agua. El agua no va a haber ni más ni menos agua en el planeta. O sea, vivimos en un planeta, en un globo que está cerrado y el agua que está dentro es la misma agua que va a haber siempre. Solo que cómo está esa agua o de qué tipo es esa agua y que la que sea disponible, que tratemos de mantenerla o contaminar lo menor posible. Entonces, seguir el ciclo del agua puede favorecer totalmente a que nosotros tengamos agua disponible por mucho tiempo. Educación y sensibilización, campañas de cultura hídrica, esto es muy importante para que, pues sí, nos sentemos de repente a pensar cuánta agua estamos generando en nuestro día y de qué forma pues, nosotros podemos hacer algo para contrarrestarlo, ¿no? Ya casi para terminar y para escucharlos a ustedes también. Eh, Algo que muchas veces no hacemos conciencia es esta parte del agua del excusado. Entonces nosotros vamos al excusado, hacemos el baño y le bajamos a la palanquita y creemos que ahí se acaba el problema, ¿no? Si tenemos hijos, ¿qué les decimos si no les bajan a la taza? Bájala a la taza del baño. Entramos a los baños escolares, ¿no? Donde entran 5,000, son 5,000 alumnos. De esos 5,000 alumnos, 2,900 son mujeres. Entonces entran 2,900 mujeres a 30 baños diarios, ¿no? Entonces ya si nos toca entrar a ese baño a las 10 de la noche y solamente se hace una vez al día, es un baño que ya está sucio. Entonces muchas veces en ese baño nosotros creemos que con que esté limpio, ¿no? De la parte externa y le bajemos a la palanquita, ya no hay problema. Pero ¿qué le pasa a esa popo, no?
Pues esa popó, principalmente de aquí de esta cuenca que nosotros tenemos, se va al drenaje. Y después de ese drenaje se va a una planta, ¿no? Bueno, este es el panorama ideal, ¿no? Que se fuera a una planta. Y después de esta planta va a salir a lo que es el Valle del Mezquital, ¿no? Su salida hacia el mar va a ser Hidalgo. Y entonces llega a lo que es el Valle del Mezquital. Todos los que hemos comprado en estos mercados locales de nuestras casas, una gran parte de esa verdura de hoja verde viene del Valle del Mezquital. Y entonces, ¿cómo riegan en el Valle del Mezquital? Porque no solamente tienen temporal, tienen verduras por riego, pero no hay agua, porque el río que tienen es el río Tula. Y el río Tula que ellos tienen, que atraviesa todo el Valle del Mezquital, es un río de aguas grises. Pues con esa agua riegan. Con esa agua de nuestra popó riegan, ¿no? Si esta planta, o sea, si desde aquí, ¿no? Desde que se va al drenaje, no saliera con toda nuestra popó, o sea, que hubiera algo que la separara y se podría hacer composta, por ejemplo. Si no saliera toda esa popó, pero pues este drenaje va completa la popó junto con agua. Y entonces cuando llega esta planta, sobrepasa la cantidad de popó que puede tratar la planta. Entonces, cuando llega a la agricultura, llega como un agua gris, como un agua que todavía tiene una cantidad, por ejemplo, de coliformes, de patógenos negativos para nuestra salud. Y este es el panorama, ¿no? Entonces tenemos este cárcamo de tratamiento de agua, donde el agua pues sale totalmente gris y que además de ello, pues hay todo lo que es el Valle del Mezquital, tiran basura. Entonces, esto da como resultado que gran parte de esas hojas, como el 70% de las verduras de hoja verde que nosotros consumimos, lechugas, acelga, apio, espinaca, cilantro, epazote, se riegue con nuestra propia popó. Entonces, este sistema, por ejemplo, de alcantarillado, estos drenajes, son desde la época del porfiriato, o sea, hace en los años 90, o sea, tiene muchísimos años, ¿no? Tiene más de 100 años que se encuentra este drenaje activo. Entonces, sí debe de haber un cambio, sí debe de haber un tratamiento desde nuestros domicilios, nosotros, el gobierno, lo que es el drenaje, la industria, que es el tratamiento de las aguas, y la agricultura, ¿no? Para que entonces este alimento que llegue a nuestra mesa, pues llegue como un alimento que no fue regado con este tipo de panoramas, ¿no? Y el problema de aquí del río Tula es que pues hay asentamientos humanos muy cerca del mismo, ¿no? Entonces, pues, importante es que nosotros cuidemos el agua. Gracias. Me gustaría escucharlos, ¿no? A Karen, a Susana, a Lina, a Raimundo, Juan, María, Cindy, María Elena, Alma, Lulú, Mario, Manuel, Gabriel, Edna, Rafael. Algunos de sus comentarios, qué piensan, qué hacen para cuidar el agua, si creen que nunca se va a acabar. ¿Qué piensan ustedes? Adelante, Cindy. Hola, buenos días a todos. Bueno, además de agradecerle a nuestra maestra Sony, tan interesante plática, es sí como un momento de reflexión, ¿no? O sea, sí es súper importante el cuidado y luego justo, ¿no? Pensamos que las actividades en casa no son o no van a tener un impacto, ¿no? Real, porque sabemos que, bueno, las grandes industrias son el consumo de agua es mayor, pero en realidad la conciencia dentro de nuestro hogar es súper importante y sí contribuye a hacer un cambio, ¿no? Algo que yo hago, por ejemplo, muy sencillo es antes, o sea, cuando me meto a bañar y en lo que el agua caliente pues sale, trato de recolectar esa agua que después utilizo para mis plantitas, ¿no? Entonces, aunque es algo mínimo, ¿no? Yo sé que es agua que no voy a volver a abrir, a recolectar para utilizar. Entonces, de alguna manera ese pequeño impacto y si es, pues al menos una cubeta, dos
cada 2 días una cubeta o 2 cubetas llenas. Entonces, pues sí contribuye estas pequeñas acciones para cuidar este recurso que pues además no es renovable, ¿no? Sí. Sí, gracias. Sí, y bueno, no sé, de qué tamaño sea tu cubeta, pero si pensáramos en una cubeta pequeñita, en México somos 132 millones de mexicanos, ¿no? Entonces, esa acción que tú, o sea, y todos ocupamos agua diario, ¿no? Todos lavamos algo diario. Entonces, si todos hiciéramos eso diario, entre todos podríamos recuperar o reutilizar al menos 132 millones, ¿no? De agua al día. Entonces yo creo que la acción que tú haces, Cindy, es amorosa para el medio ambiente y si todos hiciéramos lo que tú haces, podríamos ver un impacto positivo diariamente. Así es. Gracias, Miss, por traernos esta conciencia también. Gracias, Cindy. Rafa, adelante. No te, no te oímos. A ver, ahí ya está. Ya, sí, Yo creo gracias. que habría que hacer, incluir a todos los arquitectos, los ingenieros, los que construyen todos los edificios. Debería de haber una organización al momento de ellos entubar lo que es la salida del agua de los baños, como también separar la salida del agua de los lavabos o del donde se lavan los trastes, porque esa separación debería de hacerse y tener en ese tipo de edificios, son demasiado grandes y tener la separación desde ahí. Entonces ya cuando se va el agua del baño, pues se va directamente al caño pero se mantiene el agua que tiene lo que son los lavabos y en donde se lavan los trastes y esa se podría volver a reutilizar para, para hacer el riego. Pues hay edificios que tienen unos jardines muy bonitos, pero utilizan agua de grifo. Entonces, esa agua reutilizarse y ellos también podrían ayudar a ayudar con el agua, ¿no? Sí, sí, eso es muy cierto. O sea, por ejemplo, en Azcapo, ¿no? Azcapo es la alcaldía que mayor uso de suelo industrial tiene. Esto ha traído como consecuencia que en ese tipo de alcaldías, y no es la única, ¿no? Hay varios municipios en México, en todo México, haya una gran cantidad de desarrollos inmobiliarios y cada vez pues somos más mexicanos y muchos de los mexicanos tienen más de una propiedad. Y entonces, por ejemplo, en el 25, el año pasado, se construyeron entre 125,000 y 186,000 nuevos departamentos. Entonces, digo, a lo mejor ya cambiar todo el sistema de los departamentos anteriores ya no es tan fácil, pero es cierto lo que tú dices, ¿no? O sea, el otro día estaba viendo ahí en una revista, ¿no? El costo de los nuevos departamentos en la Ciudad de México van de los 2 a los 8 millones. Entonces, si cada departamento está costando de 2 a 8 millones y se construyeron 125,000 departamentos, como bien lo dices, o sea, sí queda un presupuesto para que haya un tratamiento ideal de la salida de ese departamento, ¿no? Diríamos, pues, ¿qué va a pasar si es un departamento? Pero bueno, o sea, si por años están construyendo esa cantidad de departamentos, sí sería una cantidad de agua importante, de agua limpia que podría salir, ¿no? Yo creo que esa alternativa que tú manejas, Rafael, es sumamente importante. Gracias. Gracias. Y te felicito, Sonia, por todo este proyecto que estás haciendo. Gracias. Y bueno, aquí a Karen también que nos invita del CECATI que cumple con esta parte de la concientización del Día Mundial del Agua, ¿no? 22 de marzo. Entonces, qué bueno, Karen, que organizas estas actividades en línea también. Y Y que debería gracias, de Muchísimas ser Rafa. gracias.
debería de ser más extenso, Karen, por favor. Sí, sí, tenemos un rubro que nosotros nos gusta tomar porque sabemos la importancia que tiene, que es la cuestión de la sustentabilidad. Y constantemente tocamos estos temas y sí vamos a tratar de que la siguiente ocasión sea un poquito más extenso, incluso a ver si es posible algún taller para que podamos como ya profundizar más en lo que nosotros como comunidad podemos hacer en este tema tan importante que es el cuidado del agua. Yo te agradezco muchísimo, Sonia, por toda la información que nos acabas de dar, porque no solo fue cuestiones a nivel personal o doméstico, sino ya vimos como más allá de qué podemos hacer a nivel comunitario, a nivel industrial, agrícola, y pues todos los datos que nos proporcionaste nos hacen conscientes de eso, ¿no? Como el simple hecho de comprar una botellita de refresco de medio litro, pues todo lo que impacta a nivel de uso de agua. Entonces, muchísimas gracias. Ese es el objetivo de esta videoconferencia, concientizar en esa parte. Y pues que todos nos llevemos de tarea, me gustaría que nos lleváramos de tarea al menos 3 acciones que podemos empezar a implementar para el cuidado del agua. Ya vimos que pueden ser muy, muy básicas, desde incluso, por ejemplo, investigar cuántos litros de agua usa nuestra lavadora, meter la carga correcta, porque luego metemos una carga grande para 3, 4 prendas. Entonces, todas esas cuestiones las podemos nosotros implementar de forma muy sencilla en casa, en el hogar. Y pues así como podemos ver videos en internet, en TikTok, de respecto a otros temas de la vida diaria, pues también podemos ver cómo podemos aplicarlos con nuestra familia y con nuestra comunidad. Muchísimas gracias, Sonia. Gracias, Karen. No sé si alguien más quiera comentarnos algo. Creo que no. Bueno, pues gracias, Karen. Y muchas gracias, Sonia. Estamos Nos vemos en después. comunicación para programar la siguiente actividad. Que tenga- Yo me quedo esperando pronto que sea. Muy bien, perfecto. De ahí les recomendamos seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Secati 11 Azcapotzalco y a través de esa vía les vamos a estar avisando los siguientes eventos que tengamos al respecto. Gracias. Muchas gracias. Bonita tarde a todos y que Bonita tengan un tarde, bye. excelente día.